Las empresas occidentales, sobre todo las multinacionales de los llamados países hostiles, o por lo menos los que se han manifestado en contra de Rusia, que han sancionado a este país, obtienen grandes beneficios del mismo. Continúan obteniendo grandes beneficios en Rusia durante este año, a pesar de todas las sanciones que sus países de origen emitieron contra Moscú. Simple y sencillamente no les importó tanto, siempre y cuando tuvieran la garantía de tener grandes beneficios económicos. Ya sabemos, el dinero mueve al mundo y ninguno de los empresarios está dispuesto a perder un solo dólar, un solo euro en favor de la política. Los políticos van y vienen, pero el empresario se queda con los países que estén, o sobre todo con el gobernante en turno, porque ellos siempre van a estar ahí. De acuerdo con el Financial Times, y citando cálculos de la Escuela de Economía de Kiev, porque Kiev está acusando en este momento a los países de Occidente de seguir haciendo negocios con Rusia a pesar de que es el enemigo, a pesar de que pues obviamente todo este asunto del conflicto militar y de que se supone que no deberían estar apoyando a Rusia. Bueno, lo siguen haciendo, siguen invirtiendo los empresarios y ya muchos de ellos son personas no gratas en Kiev, pero eso no les importa porque siguen teniendo recursos por parte de Rusia. Los cálculos de esta escuela de economía de Ucrania se basan en fuentes como el registro de empresas rusas, informes de noticias y declaraciones corporativas. Las principales marcas occidentales que decidieron seguir operando en este país registraron más de 18 mil millones de dólares en ganancias rusas tan solo en el 2022, después del inicio del conflicto militar. 18 mil millones de dólares les generó Rusia, mientras los países de la Unión Europea se están cayendo a pedazos. Las economías de los países como tal, estos líderes no supieron realmente retirarse de Rusia. Con la frente en alto quizás se fueron, pero con su frente en alto dejaron completamente atrás toda una enorme destrucción para sus países. Pero lo más sorprendente no son los 18 mil millones de dólares de ganancias rusas en el 2022, sino que de los 20 mil millones de dólares reportados por todas las empresas extranjeras que operan en este país, de los 20 mil, 18 eran por pertenecer a Rusia. Es posible que las cifras hayan aumentado considerablemente desde entonces. Se presume que para este 2023 las ganancias de las empresas extranjeras en Rusia incluso van a ser mayores debido a la poca competencia que quedó en el mercado. Tal es el caso de marcas como Zara, que se retiraron del mercado ruso, pero luego regresaron con un nuevo nombre y aunque ya no es la misma cantidad de ventas, por ejemplo, pero siguen teniendo su mercado en Rusia y ya no tienen que competir con otras empresas que se retiraron completamente y ellos se quedaron y en este momento tienen grandes beneficios, a diferencia de los países europeos que no tienen la cantidad económica a los ciudadanos para poder comprar cualquiera de estos productos. Es posible no solo que estas hayan aumentado, pero lo que no se va a poder evaluar es exactamente cuánto, ya que la mayoría de las empresas internacionales que operan en Rusia solo publican sus resultados locales anualmente. Así que todavía vamos a estar pendientes de cuál será la cantidad final de este 2023. Las empresas con sede en Estados Unidos
obtuvieron las mayores ganancias totales, con 4.500 millones de dólares, seguidas de las empresas alemanas, que afortunadamente no se fueron de este país, por 2.400 millones de dólares. Siguen las compañías austríacas con aproximadamente 2.000 millones de dólares y las entidades suizas con alrededor de 1.000 millones de dólares. No se menciona de hecho a las compañías de Italia, que muchas de ellas todavía continúan en el mercado. Hablamos de algunas marcas de chocolates, de llantas, de pastas que se quedaron en el mercado ruso. Afortunadamente continúan teniendo ventas en el caso de la pasta, porque recordemos que Italia tiene problemas económicos. Los ciudadanos no se pueden dar ni siquiera el lujo de comprar pasta en un país que está reconocido de manera internacional por sus pastas. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando las economías de estos países, o por lo menos sus líderes, no hacen exactamente un panorama de lo que se gana y lo que se pierde al salirse de un mercado. Parece que no hubo un análisis de lo que iba a pasar después de. Pensaron tristemente que sus sanciones iban a ser suficientes para acabar con la economía rusa y que la guerra no durara tanto, pero pues ya sabemos que eso es algo que no funcionó. Por ejemplo, Raiffeisen Bank, con sede en Austria, obtuvo las mayores ganancias de Rusia entre las empresas occidentales, con alrededor de 2.000 millones de dólares en este 2022, según los datos de Ucrania. Le sigue el gigante tabacalero estadounidense Philip Morris con 775 millones de dólares y el gigante de bebidas PepsiCo con 718 millones de dólares. Recordemos que Coca-Cola sí se fue de Rusia, y quien se quedó para hacerle frente a la demanda de este tipo de refrescos fue la Pepsi. Entonces, en este momento, la Pepsi tuvo mayores ganancias, en este caso, frente a lo que es la Coca-Cola. Finalmente, Pepsi le ganó a la Coca-Cola. El fabricante sueco de camiones Scania ganó 621 millones de dólares en Rusia en este 2022, lo que la convierte en la empresa con mayores ingresos entre las empresas que desde entonces abandonaron el mercado ruso. Sin embargo, se dice que la mayoría de estas empresas occidentales no pueden acceder a las ganancias. No pueden acceder a las ganancias que obtuvieron en Rusia, ya que poco después de que comenzaron los conflictos en Ucrania, Moscú compiló una lista de países que habían impuesto sanciones a Rusia. ¿Ok? ¿Tú me sancionas? Me parece perfecto. Yo te considero hostil a ti, Estados Unidos, Reino Unido, la mayoría de los estados de la Unión Europea, Canadá, Japón, entre otros. Todas las transacciones con empresas de estos países deben ser aprobadas por el gobierno ruso. Y los ingresos locales de estas empresas están sujetos a una prohibición de pago de dividendos. Los pagos de dividendos aún pueden aprobarse si las autoridades rusas, únicamente si las autoridades rusas conceden un permiso personal, pero hasta ahora se han concedido pocos de este tipo, con aquellos que fueron leales, con aquellos que dijeron: no me importa lo que diga Estados Unidos, el Reino Unido, mi país de origen, yo tengo un mercado leal en Rusia y yo lo voy a hacer leal a mis clientes. Eso fue lo que hicieron algunas empresas y son quienes afortunadamente están consiguiendo sus dividendos, lo que generan en este país.
Si bien serán una gran cantidad de recursos económicos en comparación con lo que puedan obtener de la Unión Europea, de Estados Unidos, que los ciudadanos tienen crisis económica, tienen crisis del costo de vida, ya no pueden comprar productos, en Francia que no pueden ni siquiera comprar productos de higiene personal. Entonces, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea y Estados Unidos no pueden darse el lujo de irse a una tienda y comprarse un chocolate Ferrero, por ejemplo, que fue de los de Italia, de las empresas italianas que se quedaron en Rusia. Y en Rusia sí, los ciudadanos tienen un buen ingreso en este momento, no tienen problemas económicos, o por lo menos no tantos, entonces pueden darse el lujo de ir a una tienda departamental y comprarse un dulce. Los países de la Unión Europea no. Lo hemos platicado en videos anteriores como los ciudadanos del Reino Unido tienen que incluso escoger si pueden comer 3 veces al día o solo 2, o se ahorran 2 comidas para poder pagar la luz. En fin, es completamente triste. Pero así es la vida que están llevando gracias a sus líderes. Las empresas occidentales también pueden obtener, de hecho, un permiso de una comisión gubernamental para vender sus negocios a Rusia, que es la segunda opción que están optando la mayoría de estas naciones. Tienen un ingreso favorable, fuerte en el momento, pero estas ventas, pues finalmente son eso, dejan de obtener ganancias de este país, que finalmente, como la mayoría de las empresas que se salieron y que vendieron sus, llamémoslos, negocios a Rusia, como lo es esta empresa de McDonald's, pues finalmente quieren regresar, porque ya los ciudadanos, como no pueden comprarles en el extranjero, están perdiendo mucho dinero por salirse como tal de Rusia. Y precisamente a McDonald's le encantaría regresar a Rusia, pero ya la mayoría de los ciudadanos incluso han estado comprando más de esta nueva marca rusa de hamburguesas, así que como viene siendo lo mismo, solo con un nombre diferente, entonces para los ciudadanos es como de, ok, tú te fuiste McDonald's, vamos a apoyar al consumo local, y se está haciendo una realidad precisamente impulsando a varias empresas locales en Rusia para que sigan creciendo, independientemente de las empresas internacionales, porque siempre debe de existir esta competencia amistosa. Como tal, muchos empresarios quieren regresar a Rusia. Sin embargo, es poco probable que ocurra, por lo menos hasta que termine el conflicto militar. Esperemos que no se arrepientan aquellas personas que vendieron sus negocios y que ahora pues prácticamente estas ventas están aumentando, sobre todo porque cuando vendieron sus empresas lo hicieron con muy importantes descuentos, y los compradores de activos occidentales deben incluso pagar una contribución obligatoria al presupuesto ruso por haber vendido sus empresas. Entonces, perdieron más que ganar. Pero si eso es lo que ellos en su corazón patriota, en lugar de en su mente empresarial, consideraban que era lo mejor, pues esa es decisión de cada quien. Sin embargo, aquellos que se quedaron son quienes en este momento continúan, no tanto subiendo, pero por lo menos logran mantenerse a flote en toda la crisis económica que viven sus países de origen. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.